Contigo de mi lado. Demoleremos el Estado profundo. Expulsaremos a los belicistas de nuestro gobierno. Donald Trump no es nuevo en la polémica y en hacer las declaraciones más escandalosas, ya que eso es marca de la casa para él. Sin embargo, sus últimas declaraciones han conmocionado el panorama político. En una entrevista reciente, el expresidente de EU hizo una afirmación audaz, declarando que iría a la guerra si fuera reelegido en 2024. Esta declaración ha suscitado un intenso debate y especulaciones sobre sus motivaciones y las posibles consecuencias de tal decisión. Así pues, prepárese para un cautivador viaje al interior de la mente de una de las figuras más controvertidas de la política moderna. Declaración de Trump. 2024. No tienes idea de lo importante que es. Es nuestra batalla final. Es nuestra gran batalla final. Contigo de mi lado, demoleremos el Estado profundo. Expulsaremos a los belicistas de nuestro gobierno. Expulsaremos a los globalistas. Expulsaremos a los comunistas, marxistas y fascistas. Continuó diciendo, pero es algo horrible que el corrupto Joe Biden haya gastado casi $1.000 millones para alojar extranjeros ilegales y migrantes extranjeros que están entrando en nuestro país. Es una invasión de nuestro país. Teníamos la frontera más segura de la historia. Ahora tenemos la peor frontera, probablemente en el mundo. Para entender el significado de la declaración de Donald Trump, primero debemos examinar el contexto en el que se hizo. Fue durante una entrevista reciente con un importante medio de comunicación, cuando Trump hizo esta sorprendente declaración. El entrevistador le preguntó sobre sus planes y políticas en caso de ser elegido para un segundo mandato como presidente de los Estados Unidos en 2024. Donald Trump, el 45º presidente de Estados Unidos, no es ajeno a la polémica. A lo largo de su presidencia, se hizo conocido por su enfoque poco convencional de la política y su estilo de comunicación sin filtros. Uno de los temas clave de su agenda fue la inmigración y la seguridad fronteriza, especialmente en la frontera entre EU y México. Desde los primeros días de su campaña, Trump dejó claro que creía que Estados Unidos se enfrentaba a una crisis en su frontera sur. Argumentó que la inmigración ilegal suponía una amenaza para la seguridad nacional, la economía y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses. Su promesa de construir un muro fronterizo se convirtió en un grito de guerra para sus partidarios. En 2017, poco después de asumir el cargo, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para iniciar la construcción del muro fronterizo. Esta medida fue recibida tanto con apoyo como con oposición, con los críticos argumentando que era una solución ineficaz y costosa para un problema complejo. A lo largo de su presidencia, Trump aplicó varias políticas destinadas a frenar la inmigración ilegal. Entre ellas, la polémica política de tolerancia cero, por la que el Departamento de Justicia empezó a perseguir penalmente a todos los sospechosos de cruzar ilegalmente la frontera, incluidos los que lo hacían por primera vez. El resultado fue la separación de familias en la frontera y la aplicación de políticas de inmigración más estrictas. Aunque estas políticas fueron aplaudidas por las bases de Trump, también suscitaron críticas de organizaciones de derechos humanos y defensores de los derechos de los inmigrantes. La cuestión de la inmigración se convirtió en un tema profundamente divisivo en la política estadounidense, con fuertes opiniones en ambos lados del debate. Nuestro país está siendo invadido. Siguiendo el modelo Eisenhower, usaremos todos los recursos estatales, locales, federales y militares necesarios para llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos. La declaración de Trump sobre ir a la guerra si es reelegido puede verse como una extensión de su postura de línea dura sobre la seguridad fronteriza. Cree que el despliegue de fuerzas militares en la frontera entre Estados Unidos y México sería un paso necesario para proteger la soberanía de la nación y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Una de las principales motivaciones de la declaración de Trump es su profunda preocupación por la inmigración ilegal y la seguridad fronteriza. A lo largo de su presidencia, ha defendido constantemente que una frontera fuerte es esencial para proteger a los ciudadanos estadounidenses y la seguridad nacional. Trump creía que la frontera entre Estados Unidos y México era un importante punto de entrada de inmigrantes ilegales, drogas y actividades delictivas. Al prometer ir a la guerra y desplegar el ejército en la frontera, Trump pretendía enviar un mensaje firme de que Estados Unidos no toleraría la inmigración ilegal y tomaría medidas agresivas para asegurar sus fronteras. Creía que una demostración de fuerza actuaría como elemento disuasorio y disuadiría a las personas de intentar cruzar la frontera ilegalmente. Otro factor que puede haber influido en la declaración de Trump es su deseo de apelar a su base de seguidores. A lo largo de su presidencia, Trump ha cultivado un gran número de seguidores atraídos por su dura postura en materia de inmigración.
Al hacer una declaración tan audaz, Trump pretendía reunir a su base y mantener su apoyo. Es importante señalar que el enfoque de Trump sobre la inmigración y la seguridad fronteriza siempre ha sido un tema polarizante. Mientras sus partidarios elogiaban sus esfuerzos por asegurar la frontera, los críticos sostenían que sus políticas eran inhumanas e ineficaces. La declaración de Trump sobre ir a la guerra intensificó aún más la división, ya que algunos la consideraban una medida necesaria y otros una escalada extrema e innecesaria. Sin embargo, es crucial considerar la viabilidad y legalidad del despliegue de militares en la frontera entre Estados Unidos y México. La Posse Comitatus Act, una ley federal, restringe el uso del ejército para fines policiales civiles. Cualquier decisión de desplegar el ejército tendría que sortear estos desafíos legales y evaluar cuidadosamente las posibles consecuencias. El despliegue del ejército en la frontera entre Estados Unidos y México tendría, sin duda, implicaciones significativas, tanto a nivel nacional como internacional. Una de las consecuencias inmediatas sería la tensión que supondría para la relación entre Estados Unidos y México. El despliegue de tropas en la frontera podría considerarse una medida agresiva y provocadora, que podría provocar tensiones diplomáticas entre ambos países. Además, el despliegue de militares suscita preocupación por la militarización de la seguridad fronteriza. Los críticos sostienen que recurrir al ejército para hacer cumplir las políticas de inmigración difumina la línea que separa la defensa nacional de la aplicación de la ley nacional. Podría sentar un precedente para el aumento del uso de la fuerza militar en asuntos civiles, lo que va en contra de los principios de una sociedad democrática. Otra implicación es el impacto potencial en las vidas de las personas que viven a lo largo de la frontera. La presencia de los militares podría perturbar las comunidades, crear un clima de miedo y dar lugar a una violación de las libertades civiles. También podría tensar las relaciones entre los agentes de la patrulla fronteriza y las fuerzas de seguridad locales, ya que sus funciones y responsabilidades podrían quedar desdibujadas. Además, no debe pasarse por alto el coste financiero del despliegue de militares en la frontera. La asignación de recursos y fondos para apoyar una presencia militar podría desviar recursos de otras cuestiones acuciantes, como la sanidad, la educación y las infraestructuras. Plantea interrogantes sobre el uso más eficaz y eficiente del dinero de los contribuyentes. Además, el despliegue de militares en la frontera entre Estados Unidos y México tendría que superar obstáculos legales. Como ya se ha mencionado, la ley Posse Comitatus restringe el uso de las Fuerzas Armadas para hacer cumplir la ley en el país. Cualquier decisión de desplegar tropas requeriría una cuidadosa consideración del marco legal y de las potenciales implicaciones constitucionales. Por último, es importante considerar el impacto potencial sobre la percepción de Estados Unidos en la escena mundial. El despliegue de militares para abordar cuestiones de inmigración podría verse como una desviación de los valores tradicionales estadounidenses y un giro hacia un enfoque más aislacionista. Podría tensar las relaciones con los aliados y afectar a la posición del país en los asuntos internacionales. Implicaciones y reacción. La posibilidad de que Trump vuelva al despacho oval y su audaz declaración sobre ir a la guerra ha dejado a muchos estadounidenses en vilo. En esta sección exploraremos las implicaciones y reacciones a la posible reelección de Trump y las alarmantes consecuencias que podría tener para el país. Ante la posibilidad de que Donald Trump sea elegido para un segundo mandato, las posibles consecuencias para Estados Unidos son alarmantes. Echemos un vistazo más de cerca a lo que un segundo mandato de Trump podría significar para el país. Las transparentes intenciones de Trump en un segundo mandato han conmocionado a la nación. Ha enmarcado las elecciones de 2024 como la batalla final por Estados Unidos, sin dejar ninguna duda sobre su deseo de retribución. En un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora, Trump declaró: «Yo soy vuestra retribución». Estas palabras, unidas a sus acciones pasadas, suscitan serias preocupaciones sobre la dirección que tomaría el país si se le conceden otros 4 años de mandato. Aparte de su promesa de enviar fuerzas militares a la frontera entre Estados Unidos y México, una de las promesas más alarmantes que ha hecho Trump es la de indultar a los insurrectos del 6 de enero en un segundo mandato. Esto envía un claro mensaje de que está dispuesto a proteger a aquellos que buscan socavar la democracia. Además, han surgido informes sobre el plan de Trump para desmantelar el Estado profundo, purgando potencialmente a miles de funcionarios y nombrando a leales ideológicos. Esto podría dar lugar a un cambio significativo en el equilibrio de poder dentro del gobierno. Trump también ha hablado de utilizar el Departamento de Justicia para investigar o procesar a enemigos percibidos, como su ex jefe de gabinete, John Kelly, el ex fiscal general, William Barr, y el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley.
Esto plantea preocupaciones sobre la politización del sistema judicial y el potencial de abuso de poder. Además, hay informes de que Trump está considerando invocar la ley de insurrección en su primer día en el cargo, lo que le permitiría utilizar el ejército a nivel nacional para aplastar las protestas y la disidencia. Esto plantea serias dudas sobre la preservación de las libertades civiles y el derecho de reunión pacífica. Alan Lichtman, profesor de historia de la American University, advierte que un segundo mandato de Trump sería una perspectiva aterradora. El potencial para el abuso de poder y la erosión de las normas democráticas es motivo de gran preocupación. Según él, sería un desastre para Estados Unidos. Ya ha dejado muy claro que su segundo mandato va a ser un mandato de venganza. Va a utilizar el poder del gobierno para perseguir y enjuiciar a sus enemigos y para cimentar su propio poder, o al menos el poder de sus aliados y compinches. Ya ha demostrado que no respeta la ley ni las tradiciones de la democracia estadounidense, por lo que un segundo mandato de Trump sería muy aterrador. El abrumador consenso de los científicos es que nos estamos acercando al punto de no retorno en el cambio climático, y 4 años de Trump serían un desastre para el planeta. Quiere perforar, excavar y quemar. Además, el desprecio de Trump por la crisis climática y sus planes para ampliar las perforaciones en busca de gas y petróleo podrían tener consecuencias desastrosas para el planeta. Con los científicos advirtiendo que el país se está acercando al punto de no retorno en el cambio climático, 4 años más de políticas de Trump podrían empujar más allá de ese umbral. Esto se debe a que Donald Trump ha tachado previamente la crisis climática de engaño y es conocido por burlarse regularmente de las fuentes de energía renovables como la eólica. Por lo tanto, un segundo mandato seguramente activaría más perforaciones de gas y petróleo. Es importante señalar que Trump probablemente se enfrentaría a poca resistencia por parte de las bases del Partido Republicano, ya que su base sigue siendo ferozmente leal. Con la posibilidad de que los republicanos se hagan con el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, una presidencia de Trump podría hacer realidad su agenda extremista. Las posibles consecuencias de un segundo mandato de Trump son alarmantes. Desde la erosión de las normas democráticas hasta el abuso de poder, pasando por el impacto sobre el medio ambiente y la agenda extremista que podría llevarse a cabo, hay mucho en juego. La reacción pública a la declaración de Trump también ha sido muy intensa. Cuando Donald Trump hizo su propuesta de campaña sobre el despliegue de tropas en la frontera entre Estados Unidos y México, la reacción pública no se hizo esperar. La propuesta de Trump de desplegar tropas en la frontera fue recibida con reacciones encontradas. Los partidarios elogiaron su firme postura en materia de inmigración y seguridad fronteriza, mientras que los críticos expresaron su preocupación por la militarización de la frontera y la posibilidad de que se produjeran abusos contra los derechos humanos. Las protestas y manifestaciones estallaron en todo el país, con activistas y grupos de defensa condenando el plan de Trump como una extralimitación del poder ejecutivo. Argumentaron que el despliegue de tropas en la frontera solo exacerbaría las tensiones y crearía un entorno hostil para los inmigrantes y los solicitantes de asilo. Los agentes de la patrulla fronteriza, que se verían directamente afectados por el despliegue de tropas, tuvieron reacciones encontradas. Algunos acogieron con satisfacción el apoyo y los recursos adicionales, mientras que otros expresaron su preocupación por la posible presión sobre sus operaciones y la necesidad de un enfoque más humanitario. El debate en torno a la propuesta de Trump dominó los titulares y las plataformas de las redes sociales. La reacción pública a la propuesta de Trump fue un reflejo del polarizado clima político estadounidense. En esencia, un segundo mandato de Trump podría tener consecuencias de gran alcance para diversos aspectos de la sociedad estadounidense. Un ámbito que podría sufrir cambios significativos es la sanidad. Trump ha sido durante mucho tiempo un firme crítico de la ley de asistencia sanitaria asequible, y un segundo mandato podría significar renovados esfuerzos para desmantelarla o sustituirla. Esto podría dejar a millones de estadounidenses sin acceso a una asistencia sanitaria asequible y crear incertidumbre entre quienes padecen enfermedades preexistentes. Las políticas económicas de Trump también podrían tener un profundo impacto. Sus promesas de recortes fiscales y desregulación pueden beneficiar a las empresas y a los ricos, pero los críticos sostienen que podrían exacerbar la desigualdad de ingresos y ampliar la brecha de riqueza en Estados Unidos. El medio ambiente es otro motivo de preocupación. El escepticismo de Trump ante el cambio climático y su apoyo a la industria de los combustibles fósiles podrían hacer retroceder la normativa medioambiental y obstaculizar los esfuerzos para combatir el cambio climático. Esto podría tener consecuencias a largo plazo para el planeta y las generaciones futuras.
Las cuestiones de justicia social también podrían verse afectadas. La postura de Trump sobre la reforma de la justicia penal, la inmigración y los derechos civiles ha sido objeto de controversia. Un segundo mandato podría suponer un retroceso en los avances logrados en estos ámbitos, lo que provocaría un aumento de las tensiones y más divisiones en la sociedad. En el plano internacional, un segundo mandato de Trump podría tener implicaciones significativas. El enfoque poco convencional de Trump hacia la diplomacia y su agenda America First podrían tensar las relaciones con aliados clave y crear incertidumbre en los asuntos globales. Esto podría tener consecuencias de gran alcance para el comercio, la seguridad y la cooperación internacional. Ezra Levin, antiguo miembro del personal del Congreso, declaró: «Es correcto centrarse en lo que Trump está prometiendo hacer, pero recuerde que no es solo Trump, porque trae a muchos otros malos actores junto con él en la rama legislativa, y van a hacer enormes cantidades de daño con su apoyo». Según la ex representante y política estadounidense Liz Cheney, Estados Unidos podría convertirse en una dictadura si Trump es reelegido. Anfitrión: ¿cómo sería un segundo mandato de Donald Trump? Cheney: bueno, él no puede ser el próximo presidente porque sí lo es. Todas las cosas que intentó hacer, pero que le impidieron de hacer por la gente responsable a su alrededor en el Departamento de Justicia, en la oficina del abogado de la Casa Blanca, todas esas cosas las hará. Cheney advirtió a los estadounidenses diciendo: creo que es una amenaza muy real y preocupación, y no digo nada de eso a la ligera, y francamente, es doloroso para mí, como alguien que ha pasado toda su vida en la política republicana, que creció como republicano, ver lo que le está pasando a mi partido y ver hasta qué punto el propio Donald Trump ha determinado básicamente que lo único que importa es él, su poder y su éxito. Cheney dijo que es ingenuo que los estadounidenses piensen que el país sobrevivirá a otra presidencia de Trump. Hasta ahora, Donald Trump ha conseguido escapar a las repreguntas sobre su programa político, saltándose los 3 debates de las primarias republicanas celebrados hasta la fecha. Pero ha dado muchas pistas en mítines de campaña y anuncios en Internet de que su segundo mandato haría que el primero pareciera casi modesto y moderado en comparación. En general, las implicaciones de un segundo mandato de Trump en la sociedad estadounidense son amplias y polifacéticas. Desde la sanidad y la economía hasta el medio ambiente y las relaciones internacionales, las decisiones que se tomen en las próximas elecciones marcarán el futuro de nuestra nación. La mano dura de Trump contra la inmigración. Como se dijo anteriormente, uno de los sellos distintivos de la administración de Trump durante su tiempo como presidente de los Estados Unidos fue su mano dura contra la inmigración. Por lo tanto, su declaración de ir a la guerra mediante el envío de fuerzas militares a la frontera entre Estados Unidos y México no es una sorpresa. En enero de 2019, bajo la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se inició un polémico programa llamado Permanecer en México, conocido oficialmente como Protocolos de Protección a Migrantes. Este programa pretendía hacer frente a la afluencia de solicitantes de asilo en la frontera entre México y Estados Unidos. Sin embargo, su aplicación y sus consecuencias pronto conmocionarían al mundo. El programa Permanecer en México devolvía a los solicitantes de asilo a México a la espera de sus audiencias en los tribunales de inmigración, obligándoles a enfrentarse al riesgo de secuestro, extorsión, violación y otros abusos en México. Esta política violaba su derecho a solicitar asilo en Estados Unidos y planteaba serias preocupaciones sobre su seguridad y bienestar. Si bien la administración Trump argumentó que el programa era necesario para abordar el abrumador número de solicitudes de asilo, las organizaciones de derechos humanos y los defensores dieron la voz de alarma sobre las posibles violaciones de los derechos humanos y los peligros que enfrentan las personas y familias vulnerables. La puesta en marcha del programa Permanecer en México marcó un importante punto de inflexión en la política de inmigración de Estados Unidos, ya que trasladó la responsabilidad de tramitar las solicitudes de asilo a México, un país que ya se enfrentaba a sus propios problemas humanitarios y de seguridad. La aplicación del programa y sus efectos pronto se convertirían en objeto de intenso escrutinio y controversia. La aplicación del programa Permanecer en México tuvo consecuencias nefastas y planteó graves problemas de derechos humanos. Los solicitantes de asilo obligados a esperar en México se enfrentaban a numerosos riesgos y abusos, a menudo con escasa o nula protección. Esta mañana se prepara una batalla fronteriza. El presidente envía oficialmente a la Guardia Nacional a la frontera con México, diciendo en una proclama que la situatio en la frontera ha llegado a un punto de crisis y que su administración no tiene más remedio que actuar, debido a las drogas ilegales, la actividad de pandillas peligrosas y la inmigración ilegal.
Informes de organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, documentaron casos de secuestro, extorsión, agresión sexual y otras formas de violencia contra solicitantes de asilo en México. La falta de acceso a representación legal y servicios de apoyo agravó aún más su vulnerabilidad. El programa también violaba el derecho a solicitar asilo, un principio fundamental consagrado en el derecho internacional. Al obligar a las personas a permanecer en México, Estados Unidos les negó de hecho la oportunidad de presentar sus casos en un entorno justo y seguro. Además, la aplicación del programa careció de transparencia y responsabilidad. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en ambos lados de la frontera estuvieron implicados en una amplia gama de abusos y actuaron con casi total impunidad. Esto suscitó serias dudas sobre el trato a los solicitantes de asilo y la integridad del programa. A pesar de estos alarmantes informes y violaciones de derechos humanos, el programa Permanecer en México continuó bajo la administración Trump, con poca consideración por el bienestar y la seguridad de los afectados. El impacto del programa en individuos y familias vulnerables que buscaban protección fue devastador, dejándolos expuestos a más daño y explotación. Grupos de defensa y organizaciones legales presentaron demandas desafiando la legalidad y constitucionalidad del programa. Alegaron que la política de permanecer en México violaba la legislación nacional e internacional que protege los derechos de los solicitantes de asilo. Estos recursos legales pretendían llamar la atención sobre los problemas de derechos humanos y buscar justicia para los afectados. Surgieron manifestaciones y protestas públicas que exigían el fin del programa y reclamaban un enfoque de la inmigración más compasivo y respetuoso con los derechos. Activistas y defensores hicieron oír las voces de los solicitantes de asilo y compartieron sus historias para arrojar luz sobre la dura realidad a la que se enfrentaban. En respuesta al clamor público y a la creciente presión, el gobierno de Biden tomó medidas para abordar los problemas de derechos humanos en torno al programa Permanecer en México. El 6 de diciembre de 2021, el presidente Joe Biden reinició el programa, pero con revisiones destinadas a mejorar el trato y la tramitación de los solicitantes de asilo. Sin embargo, persisten las dudas sobre el grado de aplicación de estas revisiones y sobre si protegerán eficazmente los derechos y la seguridad de los afectados. En el centro de la ofensiva de Trump contra la inmigración estaba la construcción del infame Muro de Trump, también conocido como el Muro. Esta ampliación de la barrera entre México y Estados Unidos pretendía frenar los cruces ilegales y remodelar las políticas de inmigración. Todo comenzó durante la presidencia de Donald Trump, cuando hizo una audaz promesa al pueblo estadounidense: construir un muro fronterizo y hacer que México lo pagara. Esta promesa de campaña encendió una tormenta de debate y controversia, preparando el escenario para uno de los proyectos más ambiciosos y divisivos de la historia reciente. En 2017, el presidente Trump no perdió el tiempo y pasó a la acción. Firmó una orden ejecutiva que ordenaba al gobierno iniciar la construcción del muro con los fondos federales existentes. El escenario estaba listo y la carrera para construir el muro había comenzado. Sin embargo, el camino hacia la construcción no fue nada fácil. Se produjo una lucha política por la financiación que desembocó en un cierre del gobierno que retrasó aún más los avances. Pero a pesar de los obstáculos, la construcción finalmente comenzó en 2018, marcando un hito significativo en la represión de Trump contra la inmigración. Estados Unidos se embarcó en un ambicioso plan para construir nuevas barreras a lo largo de 455 millas de frontera. La mayoría de estas barreras adoptaron la forma de un muro de volardos de acero, diseñado para disuadir los cruces ilegales y mejorar la seguridad fronteriza. Los equipos de construcción trabajaron sin descanso, enfrentándose a duras condiciones y desafíos logísticos para hacer realidad la visión de Trump. Pero la historia no acaba ahí. En medio de los esfuerzos de construcción dirigidos por el gobierno, surgió una organización privada llamada We Build the Wall, Construimos el Muro, con el objetivo de contribuir a la construcción del muro en una propiedad privada cerca de El Paso, Texas. Este giro inesperado añadió otra capa de complejidad y controversia al ya polémico proyecto. La construcción del muro de Trump fue un proceso muy controvertido y complejo, marcado por restricciones de financiación, desafíos legales y contratiempos. Desde el principio, el muro de Trump se enfrentó a un intenso escrutinio y críticas. Muchos argumentaron que no reduciría eficazmente la inmigración ilegal o el movimiento de contrabando. La construcción del muro de Trump no estuvo exenta de desafíos legales. Se interpusieron demandas, argumentando que el muro violaba las leyes medioambientales e infringía los derechos de propiedad privada. Estas batallas legales
pusieron aún más de relieve la complejidad y la controversia que rodean al proyecto, planteando preguntas sobre las posibles consecuencias de priorizar la seguridad fronteriza sobre la preservación del medio ambiente y los derechos individuales. A nivel internacional, el muro propuesto recibió críticas generalizadas. Muchos países condenaron la idea, considerándola un símbolo de división y exclusión. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresó su apoyo al muro, comparándolo con la barrera israelí de Cisjordania. Esta división internacional puso de manifiesto el carácter polarizador del muro y sus implicaciones para las relaciones mundiales. El Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, fue una de las voces más críticas con el proyecto. Abogó por construir puentes en lugar de muros, haciendo hincapié en la importancia de fomentar la comprensión y la compasión a la hora de abordar los problemas de la inmigración. Su postura resonó entre muchos que creían que era necesario un enfoque humanitario, en lugar de basarse únicamente en barreras físicas. Uno de los argumentos clave esgrimidos por los partidarios del muro de Trump era su potencial para reducir la inmigración ilegal. Los defensores creían que una barrera física actuaría como elemento disuasorio, dificultando a las personas cruzar la frontera ilegalmente. Sin embargo, la eficacia del muro para lograr este objetivo sigue siendo objeto de intenso debate. Algunos estudios sugieren que el muro ha provocado una reducción de la migración, sobre todo en las zonas donde se ha construido. Sus defensores señalan estos resultados como prueba del éxito del muro a la hora de frenar los cruces ilegales de la frontera. Sin embargo, los críticos argumentan que otros factores, como los cambios en las condiciones económicas o los cambios en las políticas de inmigración, pueden haber contribuido a la disminución de la migración, por lo que es difícil atribuir la disminución únicamente al muro. Otro aspecto de la inmigración que el muro pretendía abordar era la permanencia en el país sin visado. Aunque el muro se centraba principalmente en disuadir a las personas de cruzar la frontera ilegalmente, la permanencia en el país sin visado ha contribuido significativamente a la inmigración indocumentada. Los críticos argumentan que el muro hace poco para abordar este problema, ya que no se dirige a las personas que entran legalmente, pero se quedan más tiempo del permitido en sus visados. Las implicaciones del muro de Trump van más allá de su impacto inmediato en la inmigración y en el rebasamiento del visado. La construcción del muro se convirtió en un símbolo del enfoque de Estados Unidos sobre la inmigración y su postura sobre la seguridad fronteriza. Desató intensos debates sobre los valores y principios que deben guiar las políticas de inmigración. Al final de este vídeo, es importante señalar que la promesa de Donald Trump de ir a la guerra contra la invasión de Estados Unidos por inmigrantes cuando sea reelegido en 2024 podría considerarse un alejamiento de los valores tradicionales estadounidenses y un giro hacia un enfoque más aislacionista. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más vídeos increíbles como este.